El silencio que ha caído sobre las oficinas de Queens, Nueva York, no es la calma que precede a la tormenta, sino el eco sordo de una explosión controlada, un cataclismo financiero y ético orquestado por la mente de David Stearns. Nos enfrentamos, amigos del diamante, no solo a una decisión comercial, sino a la profanación de un principio sagrado que sostiene toda la estructura de las grandes ligas de béisbol, la inviolabilidad del contrato. ¿Cuánto cuesta la confianza? La respuesta, en este momento hipotético pero escalofriante, asciende a más de 700 millones de dólares. Este acto, el despido unilateral de un contrato megamillonario que representaba 15 años y 765 millones de dólares, pasará a la historia no como una maniobra de reestructuración, sino como el gran tabú de la MLB. La pregunta que flota en el aire, la promesa que debemos resolver al final, es esta. ¿Puede un equipo sobrevivir a la destrucción total de su propia credibilidad? Analicemos primero la frialdad de los números que, según se dice, forzaron la mano de Stearns. El contrato en cuestión, a diferencia del diferido de Ohtani, estaba diseñado para ser extremadamente agresivo en sus primeros años, con una gran porción del salario inyectada desde el inicio. Esta estructura estranguló el flujo de caja de los Mets. Si este jugador, que prometió ser la piedra angular de la franquicia, es despedido con 14 años restantes, la obligación garantizada sigue siendo de aproximadamente 710 millones de dólares. Aquí es donde la legislación deportiva estadounidense se alza como un muro infranqueable. Jonathan Keller, el eminente experto en derecho deportivo de Harvard, fue claro en su análisis. Los contratos de la MLB, sin cláusulas específicas de rescisión a favor del equipo, son totalmente garantizados. Si los Mets intentan una cancelación, el pago mínimo, garantizado por la MLBPA, estará entre el 80 y el 100% del saldo pendiente. Sumen a eso los daños por demora, los gastos médicos y los costes de litigio por una batalla legal de 5 a 10 años, y esa cifra puede superar fácilmente los 800 millones de dólares, o más de 1.26 billones de bones si lo equiparamos a los costos anuales de los mejores bateadores. Esto representa el 20% del total de jonrones anuales producidos por la liga, una cifra que pulveriza incluso las bases financieras sólidas de los Mets. Muchos, quizás intentando defender a Stearns, argumentarán que esta es una decisión dolorosa pero necesaria, que se está poniendo fin a una herencia negativa de gastos desmesurados, que en 2015 absorbieron el 23% de los activos totales del equipo, estrangulando presupuestos vitales como el pitching, lo que llevó a la efectividad del equipo al sótano de la liga, según los análisis de ESPN. Intentarían vendernos la idea de que Stearns es un estratega pragmático, cortando un apéndice gangrenado para salvar el cuerpo, pero esa es una visión peligrosa y miope. El experto en negocios deportivos Peter Foss calcula que el coste real de esta traición no se detendrá en los 800 millones. Sumen la cancelación de contratos de patrocinio a largo plazo que exigen integridad y los costes legales. La factura total, el daño colateral a la marca, se acercará a los 1.200 millones de dólares. Stearns no está ahorrando dinero, está comprando una hecatombe prolongada. Pero el verdadero clímax de esta saga no está en los libros de contabilidad, sino en el golpe al espíritu y la credibilidad. En el mercado de agentes libres, los Mets serán marcados de inmediato con la letra escarlata, el equipo que no cumple su palabra. ¿Qué superestrella en su sano juicio, después de esto, consideraría firmar con ellos? Esta es la muerte inmediata de su futuro competitivo. Y la reacción más volcánica, por supuesto, vendrá del arquitecto de ese acuerdo, Scott Boras. Aquel jugador, cuya firma fue celebrada con champán, había dicho en su rueda de prensa que no solo venía a Nueva York por las victorias, sino para construir un futuro con un equipo que creía en su trayectoria. Este anuncio de rescisión es una humillación personal y profesional. Podemos imaginar vívidamente la escena. Boras, conocido por su tenacidad inquebrantable, no dará un solo paso atrás. Su estrategia será una guerra de dos frentes.
una orden de no violar el contrato presentada de inmediato ante la Asociación de Jugadores de MLB y simultáneamente una demanda por incumplimiento en el Tribunal Estatal de Nueva York y en el Tribunal Central de la MLB. En una conferencia de prensa, su furia será glacial, calculada, pero feroz. El contrato es un símbolo de fe. Este ataque lo pulveriza. Los Mets han cometido un error histórico y Stearns ha destruido el valor intangible más preciado en el deporte, la confianza. Esto no es reestructuración, es sabotaje. Sus palabras, aunque estrictas y mesuradas, estarán empapadas de una rabia palpable. Mientras la maquinaria legal de Boras se pone en marcha, el jugador en el centro de esta tormenta no se quedará callado. Su respuesta no vendrá en forma de declaraciones airadas, sino de un golpe silencioso, 1000 veces más potente, a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la única y solitaria publicación será una simple frase sobre un fondo negro. Una pregunta retórica que resuena en toda la nación. ¿El respeto no se compra? ¿Se mantiene? Seguido de, no cambiamos las circunstancias. Debemos resistirlas. En menos de una hora, esa publicación alcanzaría 10 millones de me gusta, galvanizando a los aficionados de todo el país en una protesta digital masiva contra el equipo. La prensa principal, The New York Times, ESPN, CBS Sports, ya está en modo de crisis total, analizando el sismo. Y aquí está la resolución de la promesa inicial, el giro que condena a los Mets. Stearns pensó que estaba salvando las finanzas del equipo. Pero lo que no vio fue que, al romper el tabú, el equipo no solo tendrá que pagar los 800 millones en garantías y daños, sino que la sanción final la impondrá el mercado. Los patrocinadores claves se retirarán citando la cláusula de moralidad. La venta de entradas caerá a niveles de la década de 1970. El coste de la confianza, el daño a la reputación, superará en $1.000 millones lo que Stearns intentó ahorrar. Los Mets sobrevivirán en papel, pero habrán perdido algo mucho más valioso que cualquier jugador o contrato, su alma deportiva y su lugar en el panteón de las franquicias respetadas. El precio de la confianza no es de $765 millones, es la bancarrota moral de una organización.